Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al escenario de astronomía. Esta es la primera vez que en el Campus Party tenemos este escenario y pues tenemos invitados de gran calidad. Uno de nuestros principales aliados es el Planetario de Bogotá, quien aporta grandes contenidos. Tenemos varias asociaciones que también nos acompañan, como ASASAC, nos acompaña también el Grupo Apolo con Cuban Space, nos acompaña Scientelab, que muy amablemente también ha aportado varios conferencistas a este espacio. En pantalla nos acompaña Santiago Vargas, conocedor en la materia, pues tiene una cantidad de títulos increíbles, impresionantes, pues me gustaría más y pues en honor a sus títulos que pues te presentaras directamente. Santiago, bienvenido. Pirangela, muchísimas gracias y bueno, qué rico y qué honor poder estar aquí en este Campus Party este año, este evento pues tan especial y ojalá muchísima gente nos vea y aproveche pues estos contenidos que se están generando tan interesantes. Okay. Te cuento un poco entonces quién soy. Bueno, yo soy astrofísico, me especialicé en el estudio del Sol y desde hace ya algún tiempo he hecho divulgación científica a todo nivel. Y bueno, hoy les voy a contar un poco de algunos proyectos súper interesantes que tienen que ver con astronomía y cómo la astronomía se puede llevar a diferentes rincones de diferentes maneras y a diferentes grupos poblacionales, aportando para el tema de la inclusión y la apropiación social de la ciencia. Así que vamos a tener una conferencia, una charla, más bien una discusión muy interesante. Ok, los invitados o las personas que nos puedan ver pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus aportes en la caja de YouTube y nosotros estaremos mostrando en la parte inferior todos estos comentarios. Santiago, ¿alguna recomendación que tengas para poder disfrutar este Campus Party? ¿Tienes alguna charla? ¿Ya pudiste revisar nuestra agenda y tienes alguna charla que quieres también como recomendar? Bueno, evidentemente pues la astronomía es mi pasión, así que les animo a ver todas las charlas que van a ver en astronomía, la hackathon y bueno, yo creo que hay temas tan variados para todos los gustos, pero mi recomendación sería que de pronto miren algunos de esos temas que no son de su gusto o de su pasión principal, porque seguramente van a encontrar cosas interesantes y se van a encarretar con otras cosas. Recordemos que el conocimiento es tan diverso y tan variado que entre más lo aprovechemos, pues mucho mejor, salimos ganando. Voy a hablar una cosita importante y es, el título de tu charla es Sintiendo la astronomía. ¿Hacia Sí. qué vamos enfocados específicamente? Porque es que realmente uno dice, sintiendo la astronomía, cuando uno generalmente percibe es con sus ojos los astros. ¿A qué vamos? Así es. Bueno, efectivamente sentir la astronomía es otra manera de poder no solamente disfrutar de la astronomía, sino hacer investigación en astronomía sin necesidad de utilizar la luz. Normalmente asociamos la astronomía a mirar por un telescopio o mirar a simple vista el cielo, pero hoy vamos a ver cómo hay grupos que estudian astronomía sin necesidad de la luz. Pero la introducción que voy a hacer al tema de sentir la astronomía va a ir hacia el área de la inclusión y la equidad, porque a partir de incluir grupos, por ejemplo, de discapacitados visuales que no pueden hacer astronomía visual, pues entonces estamos llegando a gente con otras capacidades, con otras cualidades, y esto genera grandes aportes a nuestra sociedad. Con ese preámbulo, los dejo entonces con Santiago Vargas y bienvenido nuevamente. Y muchas gracias por compartir tu conocimiento. Muchísimas gracias, Perangela. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Y bien, como les contaba un poco, pues yo soy de formación físico, luego me especialicé en astronomía y me fui a uno de los sitios en donde se hace más astronomía en el mundo, que es en las Islas Canarias. Allí hay unos observatorios muy grandes, muy famosos y uno de los mejores cielos del mundo. Y estando allí, pues me especialicé en física solar. Es decir, a diferencia de muchos astrónomos, pues mi trabajo se hace de día, no se hace de noche, pero como ustedes se podrán dar cuenta, el Sol es el astro más importante para el ser humano y por eso mi relación tan cercana con estudiar no solamente el Sol, sino todas las implicaciones del Sol en la Tierra. Bien, pero hoy no vamos a hablar del Sol, que es otro tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de cómo sentir la astronomía. Como mencionaba, la parte inicial de esta conferencia o de esta discusión, esta charla, quiero llevarla hacia el campo de la diversidad y la inclusión. Entonces vamos a hablar de unas ideas muy generales de qué es diversidad, qué es inclusión, por qué la inclusión y la diversidad ayudan o promueven el desarrollo y los avances en nuestra sociedad y en particular
pues los avances también en la ciencia y el papel protagónico que tenemos cada uno de nosotros para procurar ser líderes inclusivos. Esto no es algo alejado de nuestra realidad. Obviamente, Colombia es uno de esos países con mayor diversidad del planeta, no solamente la biodiversidad biológica, sino también la diversidad cultural, y eso es muy rico. Y muchas veces no aprovechamos esas herramientas, y hoy vamos a ver cómo, a partir de algunos ejemplos, podemos usar la astronomía para generar acciones que nos lleven a procurar una mejor sociedad, más igualitaria y mucho más incluyente. Bueno, comencemos con esta frase que a mí me encanta, es de un premio Nobel de la Paz de los años 50, el norteamericano Ralph Bunche. Él era diplomático y colaboró mucho en el conflicto con Palestina. Y fíjense que él decía esto, que para mí es la llama que lo motiva a uno a hacer este tipo de cosas. Los corazones son más fuertes cuando laten respondiendo a nobles ideales. Y yo creo que la igualdad, la inclusión, llegar a comunidades donde normalmente el conocimiento no llega, pues eso responde a nobles ideales. El trasfondo de lo que les voy a contar ahora, que voy a centrarlo en la astronomía, es algo mucho más general que se enfoca en esta agenda que las Naciones Unidas promulgó y se llama la Agenda 2030. Y es una agenda enfocada en el desarrollo sostenible de las naciones, de las culturas, de las sociedades, para no dejar a nadie atrás. Y esto se relaciona con lo que voy a hablar hoy porque los grupos de discapacitados visuales pues son grupos que se han dejado atrás históricamente, en particular en el área de la astronomía, porque ¿a quién se le ocurre enseñarle astronomía a alguien que no puede ver? Pues bueno, se puede hacer y estamos haciéndolo en muchísimos países del mundo, cada vez con más apoyo y cada vez con más ganas también, porque llegamos a mucha más gente. Esos objetivos de desarrollo sostenible ustedes los habrán escuchado por todo lado. De hecho, en el Campus Party seguramente gran cantidad, si no todas las cosas que se traten, van en esa dirección, en la dirección de promover los objetivos de desarrollo sostenible que fueron enunciados en el 2015 por una especie de compromiso en donde hay unas acciones que se deben tomar para que los gobiernos procuren que se promueva el desarrollo social, el desarrollo humano, la protección del medio ambiente, que es tan importante, pero unida a una prosperidad económica y una equidad. Y entonces fíjense que la inclusión, esa palabra, pues que la usamos muchas veces y no sabemos muy bien qué significa o cómo aplicarla, sirve para ambas cosas. Es en sí mismo un objetivo de desarrollo sostenible, pero también es una herramienta para promover otros objetivos de desarrollo sostenible. Y esto se aplica en todos los niveles, a nivel de escuelas, universidades, empresas, gobierno, comunidades de diferentes etnias, etc. Entonces, ¿cuál es la importancia de resaltar esa evidencia? Si yo me encuentro con una persona que no tiene la capacidad de ver, pues no debería referirme a esa persona como una persona que está inválida o que no tiene la misma capacidad que yo. Probablemente no tenga la misma capacidad visual, pero tiene otras capacidades probablemente más desarrolladas que yo, como puede ser el oído, el tacto, y eso pues es valor. Eso tiene un valor per se que podemos aprovechar. Entonces, el valor de la diferencia está enunciado aquí por un investigador que ha tocado este tema muchísimo, y es el doctor Scott Page de la Universidad de Michigan. Él se va un poco más hacia la parte social y cultural, pero fíjense ustedes que esto se puede aplicar también a la ciencia. 2 cabezas son mejores que una, solo si piensan diferente. Es decir, no tiene sentido que pensemos todos igual, porque entonces no vamos a avanzar. ¿Sí? Si yo estoy pensando igual que mi compañero, pues es como si estuviera yo solo. No necesito de mi compañero para poder hacer algo nuevo. Si 2 cabezas piensan diferente, van a poder hacer aportes importantes al desarrollo y a la generación del nuevo conocimiento. En este caso, pues apliquémoslo nuevamente a la comunidad de personas que no pueden ver. Si yo puedo ver y me uno con otra persona que no puede ver, podríamos generar un proyecto articulado en donde saquemos lo mejor de cada uno. Las diferencias cognitivas pueden frecuentemente ser superaditivas, y aquí está esta ecuación, pues que evidentemente no cumple las leyes de la matemática, de 1 más 1 igual a 3. Esto lo que representa es que la ganancia de esa diferencia es latente, es algo que se puede palpar. Es decir, hay una complementariedad
en la diversidad y en la habilidad que tienen los grupos entre más diversos sean. En una institución, en una organización, en una universidad, que normalmente estamos acostumbrados a solucionar problemas, y de hecho en el día a día nos enfrentamos a un sinnúmero de problemas, pues las experiencias de diversidad, o más bien las diferentes experiencias que podamos tener o los diferentes entrenamientos que podamos tener con diferentes personas dentro de nuestro grupo, van a hacer que se potencie la solución de esos problemas. Y entonces hay un montón de palabras que ustedes escucharán por ahí: disparidad, inequidad, inigualdad. Bueno, realmente la disparidad es algo que podemos evidenciar claramente en nuestro país. Hay diferentes formas de acceder al conocimiento y diferentes oportunidades. Pero la disparidad se refiere al hecho de que una comunidad o un grupo poblacional puede acceder fácilmente al conocimiento, puede ir a una biblioteca, un museo, un planetario, y otra, muy grande, no tiene esa posibilidad. Y eso hace que cada vez haya un gap, que llamamos una brecha muy amplia en el acceso al conocimiento. Y eso no solamente por que las personas de un territorio estén, digamos, aisladas, ¿no? Entonces, si estamos en Bogotá, tenemos un planetario, pero si nos vamos por allá a la Orinoquía, pues no tenemos un planetario, y eso hace entonces que no podamos llegar de la misma manera al conocimiento. Entonces, aquí se incluyen no solamente disparidades de ubicación, sino disparidades de estatus socioeconómico, de raza, edad, género, discapacidad como la visual o la cognitiva, e incluso orientación sexual. Lo que va a sanar esa disparidad o va a reducir esa brecha de disparidad es la equidad. Y fíjense, estas dos premisas que hay ahí tan importantes que nosotros deberíamos tener en cuenta en todo momento. Por un lado, la equidad se consigue cuando todas las personas tienen oportunidades iguales para desarrollar todo su potencial. Por eso muchas veces cuando a mí me preguntan, bueno, ¿usted por qué habla tanto de astronomía? ¿Usted quiere que todo el mundo se convierta en astrónomo? Y obviamente la respuesta es no. Eso sería, yo creo que aburridísimo, todos astrónomos. Pero lo que queremos es que por lo menos la gente tenga acceso a ese conocimiento que da la astronomía, y tenga acceso al conocimiento que da la física, la química, las ciencias humanas, bueno, el arte. Aquí entra absolutamente todos los tipos de conocimiento. Si las personas tienen esa oportunidad de acceder a ese conocimiento y conocerlo, pues luego ya están en una posición en la cual pueden decidir si quieren seguir por un lado, por el otro, etc. Esto lo que hace es empoderar, que es esa otra palabra que se usa mucho, empoderar a una persona o a una comunidad. Entonces, fíjense ustedes que la disparidad realmente es algo injusto. Muchas veces es injusto de manera natural, digámoslo así, ¿no? Si una persona nace sin la posibilidad de ver, pues es de alguna manera injusto, pero es algo que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos fomentar el hecho de que esa persona pueda tener una equidad con las personas que han nacido con visión normal. Bueno, pongamos un ejemplo que hoy por hoy en el mundo es clave, todo el tema de igualdad de género, ¿no? El acceso de las mujeres al conocimiento es limitado, por eso tenemos pocas mujeres científicas, los porcentajes de mujeres líderes son menores a los de los hombres, y fíjense en estos 4 puntos cómo podríamos hacer un marco en donde procuremos una igualdad de género en la academia en este caso. Entonces, un acceso equitativo a los recursos, espacios de laboratorio, equipos, salarios igualitarios para hombres y mujeres, posiciones de liderazgo iguales para unos y otros, minimizar prejuicios de género, que muchas veces son inconscientes, pero hacen muchísimo daño. Eso quiere decir, yo en mi día a día, como hombre, probablemente hago muchas cosas sin pensarlo, que están apoyando o ayudando a que esa igualdad de género no se consiga, o simplemente no actúe de la misma manera, aunque es inconsciente. Bueno, y obviamente las mujeres pues tienen también de alguna manera esta idea de que tienen que tener hijos, o bueno, es una idea obviamente muy anticuada, pero fíjense que todavía está latente en la sociedad, y de alguna manera hay que procurar que ese balance entre el trabajo y la vida pues les permita hacer lo que quieren y hacer lo mismo que podrían hacer los hombres. Bueno, y el liderazgo, que también es necesario. Bien, entonces, un resumen, ¿no? El proceso de inclusión y de equidad es algo bastante complejo
y tiene que tener en cuenta muchas cosas, no solamente los conceptos que nos han dicho toda la vida, sino que también esto tiene que pasar a políticas, y esas políticas tienen que ser de largo aliento, y esas políticas tienen que permitir que se estructuren sistemas, obviamente en todos los sistemas que podamos tener una sociedad, ¿no? El sistema educativo, el sistema empresarial, el sistema jurídico, absolutamente todo. Y bueno, y en el punto 4 está el resaltar las prácticas que hacen que podamos llegar a un momento en el cual tengamos una equidad y una inclusión. Lo que les contaba a ustedes de que los hombres normalmente tenemos algunos prejuicios, pues muchas veces son prejuicios implícitos, en este caso hacia el tema de género, pero en todos los casos tenemos siempre los seres humanos actitudes o estereotipos que nos afectan. Esto yo siento que es algo, pues, de alguna manera natural en el ser humano, pero porque sea natural no significa que esté bien y que no tengamos que luchar para quitarnos esas actitudes y esos estereotipos. Puede que no sean tan natural, mucha gente estará pensando, bueno, pues son más culturales que naturales. Pues bien, lo que pasa es que somos parte de una cultura y por eso entonces se vuelven tan naturales en nuestro día a día. Esos prejuicios se activan muchas veces involuntariamente, y aquí les dejo dos referencias para las personas que estén más interesadas en esto que les estoy contando. Blair y Rothman son dos investigadores que muestran cómo funciona esto en el ser humano, es decir, por qué tenemos esos prejuicios implícitos. Bien, en definitiva, todo esto debería llevarnos a pensar de manera racional cómo podemos transformar nuestra manera de ver el mundo, de tener ciertas actitudes, y esto se le denomina transformación perspectiva. Fíjense aquí, es como si fuéramos una oruga y necesitamos transformarnos para llegar a una situación en la cual podemos deshacernos de todos estos prejuicios y además generar un liderazgo para que otras personas puedan hacerlo también. Todo lo que les estoy contando lo vamos a llevar al tema de astronomía y en particular de astronomía para discapacitados visuales. Y entonces yo sentí en algún momento pues que tenía que convertirme en un líder en este tema, pero no porque yo sea especial o porque tenga algo que no tienen las demás personas. Simplemente yo siento que todos tenemos esa capacidad de liderazgo en diferentes grupos. Entonces yo probablemente pueda llegar a un cierto grupo académico porque estoy en la universidad, pero una comunidad pues tiene sus propios líderes, pero cada persona, un niño en el colegio puede convertirse en un líder en su ambiente o en su salón de clase hacia esta transformación perspectiva. Y otro libro que recomiendo muchísimo es este que nos da los rasgos que tiene un líder inclusivo. Nuevamente, repito, la moraleja que yo quiero dejar es que todos deberíamos ser líderes inclusivos, no solamente en el tema de astronomía, sino en todas las áreas, pero hoy voy a hablar del tema astronómico pues porque es el más cercano que tengo a mi experiencia. Y los rasgos de los líderes inclusivos son estos que están acá. Conocer muy bien las situaciones, tener curiosidad por dónde están ocurriendo esos puntos negros en su comunidad, en la inclusión de los que tienen diferencia con otras personas, saber cuál es el valor, extraer el valor de cada persona, no importa sus capacidades. Todos podemos tener capacidades, no quiere decir que sean iguales, pueden ser diferentes, pero eso lo que hace es enriquecer a todo el mundo, ¿no? A toda la comunidad y enriquecer a cada una de las personas. Bueno. Bien, sigamos entonces, inteligencia cultural. Esto es muy importante para el caso de Colombia. Colombia tiene una riqueza cultural apreciada casi más por las personas fuera del país que por los mismos colombianos, y eso históricamente no lo hemos sabido aprovechar, no hemos sido inteligentes a la hora de aprovechar esa diversidad étnica y cultural. Luego esto requiere un compromiso, ¿no? Es algo que uno tiene que llevar siempre en cualquier situación en la que esté para que nos podamos dar cuenta de nuestro papel para cambiar las cosas. Y obviamente uno no puede hacer nada solo, la colaboración es esencial para lograr tener iniciativas. Bueno, todas estas herramientas, ser un líder inclusivo y todas las que les he contado, pues sirven para generar estrategias que podamos aplicar luego en comunidad. Entonces ahora sí pasemos al tema astronómico y centrémonos en cómo la astronomía puede utilizar
diferentes ideas, diferentes aspectos relacionados con nuestra relación con el universo para hacer una sociedad más igualitaria. Todo este tema es relativamente reciente. Fíjense ustedes que en Colombia, en el año 2016, realizamos el primer workshop internacional de astronomía más allá de los sentidos. Fíjense el título que tiene aquí en inglés, Astronomía más allá de los sentidos para la accesibilidad y la inclusión. Entonces, el año 2016 fue hace 4 años. Es decir, esto apenas está comenzando a tener importancia o auge y depende de cada uno de nosotros que cada vez más gente se entere de estas cosas. En este workshop en Cartagena trajimos a los expertos de astronomía utilizada para la inclusión y vinieron pues de instituciones muy reconocidas, Universidad de Oxford, Universidad de Cambridge, en Japón, el Observatorio Astronómico de Japón. Bueno, nos reunimos y empezamos a ver qué cosas necesitamos, principalmente en la región de Latinoamérica, para que estos temas empiecen a ser pan de cada día. Es decir, hablar sobre estos temas es lo único que puede hacer que se convierta en algo normal. Y ahí tuvimos en el comité organizador a una persona muy especial que al final de esta conferencia les contaré quién es. Pero quédense con este nombre, Wanda Díaz Merced. Ella trabaja en Sudáfrica en la Oficina de Astronomía para el Desarrollo. ¿Qué ventaja tiene la astronomía? Pues hay una muy buena y es que la astronomía es inspiradora. Yo creo que a todos nos gusta la astronomía de alguna u otra manera. Cada vez que miramos al cielo por la noche, bueno, cada vez vemos menos estrellas, pero los que tengan la fortuna de vivir lejos de las ciudades, pues seguramente estarán encantados viendo el cielo, la Vía Láctea. A propósito, por estos días está pasando un cometa que se puede ver en la madrugada y todas estas cosas nos han inspirado como especie humana desde hace miles de años. El problema en Colombia, pues que el acceso al conocimiento en general es muy limitado y en particular a la astronomía. Fíjense ustedes este numerito que hay ahí. 6 planetarios existen en Colombia. Algunos dirán, bueno, pues suficiente, ¿no? En Bogotá, Medellín, las ciudades principales tienen planetarios, pero ¿cómo nos comparamos con otras regiones del planeta? Entonces, aquí está el mapa de Japón comparado con Colombia. Japón es 3 veces más pequeño que Colombia, tiene casi 3 veces más población que Colombia, pero tiene 300 planetarios. O sea, esto significa que Colombia con sus 6 planetarios está años luz de tener la capacidad y la infraestructura que tiene Japón. Y claro, esto es un ejemplo directo porque el número de planetarios en Japón es fiel reflejo del desarrollo científico y tecnológico de Japón comparado con Colombia. Entonces, si nosotros queremos como país potenciar el desarrollo social y económico, pues necesitamos también inversión en infraestructura científica. Estos planetarios pues son uno de los lugares a los cuales llega el grueso de la población en edades principalmente tempranas, que es cuando más receptividad tienen el ser humano. Y bueno, en el caso particular, yo les puedo contar que mi pasión por la astronomía nació en el Planetario de Bogotá cuando tenía unos 4 o 5 años. Y nuevamente les digo, no queremos que todos los niños se conviertan ahora en astrónomos o en astronautas. Queremos que puedan acceder al conocimiento y que puedan decidir, pero previamente saber qué opciones tienen. ¿Qué acciones entonces podemos hacer a partir de la astronomía? Pues fíjense ustedes que podemos hacer astronomía para la paz en el número 1. Después les voy a contar un poquito más en detalle cada uno de estos grupos que hay acá, del 1 al 4. Astronomía para la paz y la reconciliación, mujeres y niñas en ciencia, astronomía para grupos de discapacitados visuales, como lo venía comentando desde el título de la charla, sintiendo la astronomía, y finalmente ciencia y astronomía para toda la comunidad. Veamos entonces algunas de estas acciones. La primera, cómo utilizar la astronomía para la paz y la reconciliación. Parece también una locura, pero empezamos a hacerlo en el año 2016 en un proyecto de la Universidad Nacional de Colombia, en donde fuimos a diferentes regiones antes de la firma de los acuerdos de paz. Y entre otras herramientas, no solo estaba la astronomía, también se usó el arte, la literatura, la ingeniería, la física, la química, la biología, pero en particular la astronomía fue muy receptiva porque uno pone un telescopio en la mitad de la selva donde vive una comunidad y pues el telescopio es un punto de unión
en grupos poblacionales que probablemente en el pasado estaban combatiendo. Y esto nos sucedió en varias regiones, en el Guaviare, por ejemplo, en donde fuimos a espacios territoriales y logramos hacer eventos en los cuales la comunidad se unió en torno a la observación astronómica, a la observación del firmamento. Y fíjense ustedes que en la cultura popular, la astronomía es probablemente una de las que más ha estado directamente relacionadas con la cultura en la historia del ser humano. La relación con el cielo es algo que ha tenido una pertinencia como muy pocas otras áreas de la ciencia y del conocimiento. A lo largo entonces de 2 años hicimos varias visitas a diferentes sitios del país, territorios en donde hay grupos poblacionales vulnerables o que han sido desplazados por el conflicto armado, y a partir de la astronomía pues fue realmente sorprendente cómo logramos poner a todos al mismo nivel, ¿no? No solamente grupos que estaban combatiendo en el pasado, sino también niños, jóvenes, adultos e incluso ancianos. Aquí estamos en uno de esos espacios territoriales enseñándoles cómo observar las estrellas y saber la posición de las estrellas en el cielo, construyendo este aparatico que está acá, que se llama un cuadrante. Esto está en inglés porque gran parte de esto que estoy presentando acá, pues se ha llevado a congresos y se ha llevado a otros escenarios internacionales en donde están muy pendientes de lo que hacemos aquí en Colombia. Ahí está el telescopio, que fue todo un éxito. Imagínense ustedes poder ver la luna por primera vez a través de un telescopio, pues eso es algo que puede transformar la vida de un niño y de los que no son tan niños también. Y bueno, talleres fascinantes. Aquí en este mismo grupo, pues teníamos, como mencioné antes, niños jóvenes, niños desde los 16, jóvenes de los 25 de promedio de edad y adultos casi de 80 años. Segundo, mujeres y niñas en la ciencia. Entonces, esto se trata de cómo promover que las niñas en Colombia y en la región de Latinoamérica, donde hay, digamos, una deficiencia del acceso de las mujeres a la ciencia, cómo promovemos que las niñas quieran seguir una carrera científica o por lo menos sepan que pueden desarrollar una carrera científica. Pues eso es algo que toca hacer desde que son muy pequeñitas, no solamente hablando con ellas, sino también hablando con su entorno. Aquí nos encontramos con una situación que probablemente a muchos les pasa desapercibida, y es que aunque una niña quiera ser científica, su entorno familiar le cierra completamente esa idea de hacer una carrera científica. Si de por sí ya es complicado que uno diga quiero ser científico, pues imagínense para una mujer, todavía en Colombia hay como un tabú que relaciona la ciencia o el conocimiento al hombre, y esto es algo terrible que nos ha generado muchísimos problemas en nuestra sociedad y que tenemos que cambiar. Y eso pues entonces fue lo que intentamos hacer y hemos hecho en diferentes regiones. Como les digo, estos proyectos hasta donde les he contado se han hecho en territorio porque hay una gran necesidad. Muchas veces nos enfocamos en las grandes ciudades, pero de alguna manera el conocimiento tenemos que descentralizarlo, y Colombia es un país muy grande, con muchísimas regiones, muchísimos municipios y muchísima diversidad. Bueno, llegamos al grueso entonces de la discusión, de la charla de hoy, que es la astronomía para comunidades con discapacidad visual. ¿Cuál es el objetivo? Pues hacer la astronomía inclusiva o incluyente, como ustedes quieran decirlo. Como mencioné al comienzo, si ustedes hablan de astronomía, pues se imaginan un telescopio, una noche despejada, muchas estrellitas y hacer observación astronómica. Y esto se lo imagina un niño, pero también una persona de cualquier edad. Asocia la astronomía a la luz. Ustedes recordarán esta película, los que no se la hayan visto, pues este es el momento para que sepan de la película Contacto, una película del año 1997, es mi película favorita y es basada en un libro del gran divulgador y científico Carl Sagan. Aquí en la película Contacto, pues ustedes recordarán a esta persona, este personaje, y en la película se llama Eleanor Arroway. Es una científica astrofísica que trabaja en grandes radiotelescopios como ese que está ahí de fondo, que se llama el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, y ella tiene la intención de captar señales de vida extraterrestre.
Esto no es ciencia ficción. Muchas veces nos dicen que los extraterrestres andan por ahí, que hay ovnis. Falso. O sea, desde el punto de vista científico, no hemos tenido ninguna evidencia de que haya vida fuera de la Tierra, lo cual no significa que no creamos que hay altas probabilidades de que exista. Esta científica entonces se dedica a utilizar estas antenas parabólicas, que en la jerga científica las llamamos radiotelescopios, para captar señales que pueden provenir de otras partes de nuestra galaxia. Y en algún momento, si uno encuentra pulsos regulares o algo que le haga pensar que lo generó una civilización extraterrestre, pues podríamos profundizar en estudiar esa señal y saber si nos están enviando un mensaje. Pero bien, otro de los actores o de los personajes de esta película es este señor que está aquí atrás. Algunos probablemente no lo recuerden, pero al comienzo es muy importante porque este señor, que es ciego, es uno de los que mejor analiza las componentes de esa señal que empieza a detectar la astrofísica. Entonces, sin dañarles la película, a los que no se la han visto, reciben una señal y empiezan a decodificarla y se dan cuenta que es un mensaje enviado desde otra parte de la galaxia, desde la estrella, un sistema en la estrella Vega, que eso queda en la constelación de la Lira, y el mensaje entonces empieza a escudriñarlo este personaje que no ve. Entonces, ¿cómo es posible que esta persona pueda hacer el trabajo mejor que las personas que sí ven? Pues bueno, porque hay señales que pueden transformarse en sonidos y esos sonidos, pues ellos tienen la capacidad de analizarlos mucho mejor que las personas que tenemos la visión normal. Aquí entonces ya pasemos a la realidad, ya fuera de la película, existen científicos que son ciegos, que tienen discapacidad visual, y aquí tenemos una de las más reconocidas que se llama Wanda Díaz. Ya les mencioné ese nombre al comienzo y entonces vamos a hablar un poco de ella. Ella no nació con discapacidad visual, tuvo un problema y a una edad muy temprana perdió la visión, pero aún así, y en contra de todo lo que su familia y toda su comunidad de amigos le decía, decidió estudiar astronomía. Entonces estudió física y se especializó en astronomía, y ella entonces utiliza herramientas sonoras para poder estudiar objetos en el universo. Pero además se ha vuelto una líder en la inclusión a partir de la astronomía, trabajando en equipos que desarrollan material para enseñar, por ejemplo, cómo es la luna a un niño o a una persona con discapacidad visual. Y eso pues es fascinante. Aquí la vemos recordando esa fotografía de la película Contacto, pero esta vez es Wanda en el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, porque además ella es puertorriqueña. Y ustedes pueden conocer un poco más sobre ella porque tiene varias charlas TED, estas conferencias cortas pero muy enriquecedoras, y allí entonces ella muestra cuál es su día a día, cuál es su trabajo, cómo analiza señales. El kit de la cuestión es que las señales de luz se pueden transformar en señales auditivas. Ahora hablaré un poco más de eso. Y bueno, todo esto está enmarcado en algo que la Unión Astronómica Internacional, que es la entidad que reúne a los astrónomos profesionales, y somos alrededor de 15.000 en el mundo, esta entidad está desarrollando iniciativas en torno a la astronomía inclusiva. Y aquí lo enmarcan en algo que se llama Inspiring Stars, o sea, algo así como las estrellas, las grandes inspiradoras de la humanidad. Bueno, lo que les conté entonces se llama zonificación. Esta palabra probablemente ustedes no la encuentren en el diccionario porque es una palabra muy nueva que proviene del inglés zonification. En los países de habla inglesa, pues Estados Unidos y el Reino Unido es donde más han trabajado este tema, y por eso pues esa palabra la hemos tomado un poquito de esa experiencia en otros países. Bueno, veamos por ejemplo esta galaxia. Esta galaxia es M33, es una galaxia parecida a la Vía Láctea, tiene unos brazos espirales y las galaxias rotan, y además en gran medida las galaxias se alejan de nosotros. Por eso sabemos que el universo se expande. Pues bien, ¿cómo estudiar una galaxia como M33 a partir de sonidos? Pues bueno, vamos a ver si nos funciona aquí. Espero que estén escuchando, me confirman si están escuchando un sonido.
Bueno, ahí entonces, en el momento están viendo en pantalla una curva que nos está diciendo cómo a una distancia del centro de la galaxia, cómo empieza a cambiar la velocidad de la galaxia. Entonces, todas las galaxias rotan y al rotar, pues lo hacen de diferente manera cerca al centro que en los bordes, como si fuera un disco, un LP de los viejos o un frisbee. Y fíjense aquí entonces cómo si nos encontramos cerca al centro de la galaxia, pues la velocidad es pequeña. A medida que nos alejamos del centro de la galaxia, la velocidad aumenta, 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 aumenta. Y luego hay un punto que es el máximo, la máxima velocidad de rotación de la galaxia y luego empieza a disminuir. Pues bien, eso se puede escuchar, eso se puede transformar en un sonido y así astrónomos con discapacidad visual pueden estudiar el movimiento de rotación de esa galaxia. Y a partir de la rotación de una galaxia, pues uno puede deducir muchas cosas, entre otras, que el universo tiene algo que no conocemos que se llama la materia oscura. La materia oscura es un componente esencial del universo que lo descubrimos porque las galaxias rotan de una manera que no se puede explicar con gravedad. Esto también es otro tema de otra conferencia, pero fíjense ustedes la pertinencia de esto que les estoy contando, porque el 25% del universo es materia oscura. Bueno, sigamos entonces. Quería mostrarles a uno de los españoles que trabaja en este tema, que también es discapacitado visual. Solamente me parece que ve un 5%. Y bueno, hay muchas personas y cada vez están haciendo que esto sea más conocido. Y de ahí la relevancia también de esta invitación que me hicieron en Campus Party para dar a conocer esta información. Otros objetos en el universo que también podemos estudiar por el sonido y son los famosos púlsares. Los púlsares se descubrieron en los años 60. Fue una mujer estudiante de doctorado la que apuntando su radiotelescopio nuevamente al cielo detectó pulsos regulares como pitidos. Pi, pi, pi. Claro, no son pitidos que atraviesen el espacio vacío, sino que son pulsos de luz que se pueden traducir en pulsos de sonido como pitidos. Vamos entonces a escuchar algunos sonidos de púlsares. Espero que estén escuchándolos. De todas maneras, todo esto lo pueden buscar en YouTube. Pongan ahí sonidos de púlsares y encuentran sonidos fascinantes de estos objetos. En definitiva, un púlsar es una estrella que puede tener el tamaño de la Tierra, pero que ya está muriendo. Y cuando muere, empieza a rotar más rápido porque se ha contraído. Entonces, al contraerse, gira mucho más rápido y esos chorros que ustedes ven ahí son chorros de luz que al girar la estrella actúan como una especie de faro cósmico. Entonces, si usted se mete en medio del chorro de luz, pues le va a pasar el chorro de luz y cada vez que pase el chorro de luz por su cara, pues va a recibir un destello. Algunos rotan tan rápido que pueden hacerlo decenas de veces por segundo o cientos de veces por segundo. Imagínense ustedes algo enorme girando a esa velocidad tan rápida. Bien, como ya se dan cuenta, estos son dos ejemplos apenas de una gran variedad de ejemplos en los cuales se puede sonificar información astronómica. También está el caso del Sol, que podemos sonificar las ondas que se generan en la superficie y en el interior solar, etcétera, etcétera. Quería traerles también información sobre otros proyectos de astronomía para discapacitados visuales que se hacen en Colombia. Colombia es líder en este tema. En el Planetario de Medellín llevan varios años haciendo el proyecto Astronomía con todos los sentidos, generando material para enseñar sobre el sistema solar, la Tierra, el Sol, las galaxias, etcétera. O sea, es tan diverso lo que ustedes pueden enseñar a personas que no ven, pues que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Muchísimo en este tema. Aquí hay unas imágenes que son parte del maletín que ellos generaron, que está especialmente diseñado para personas que no tienen la capacidad de ver. Y ellos pues sienten, obviamente, y son muy hábiles a la hora de medir con su tacto escalas, por ejemplo. Entonces, todo esto está perfectamente hecho a escala
y con todas las características que tienen los planetas, por ejemplo, en este caso. Además, con información aquí en braille para hacer el universo táctil. Y fíjense esa frase de arriba, hacer el universo táctil puede ayudarnos a entender cuál es nuestro lugar en él. Es decir, la astronomía no solamente nos interesa para saber si hay agujeros negros o no, sino nos interesa porque conociendo nuestro entorno astronómico, conocemos mejor a la Tierra y cómo surgió todo en la Tierra, incluyendo nosotros. Bueno, les cuento también que hace un par de años en la Universidad Nacional hicimos el primer curso oficial de una universidad en el planeta dedicado a la astronomía para personas con discapacidad visual. Es decir, en otras partes del mundo se han hecho talleres, se han hecho pues cursos también, pero este era un curso oficial de la universidad. En el pensum oficial los estudiantes podían registrarse en ese curso. Y aquí tenemos a una de las mejores estudiantes que tuvimos en ese curso, Catherine Pechené. Ella estudia psicología, perdón, y uno diría, bueno, ¿y qué hace un psicólogo estudiando astronomía y además una persona con discapacidad visual? Pues miren, ella fue una de las que se sorprendió al darse cuenta de que la astronomía es algo que se puede entender, que se puede de alguna manera profundizar en el conocimiento de ella, aún siendo discapacitado visual. El universo puede ser entendido a través de muchas otras herramientas. Y la última frase me encanta a mí. Aunque el curso no se relaciona directamente con su carrera, que es psicología, le ha ayudado a empoderarse y a abrir una nueva ventana de posibilidades y perspectivas. Y yo creo que eso es lo que necesitan estos grupos, sentirse que pueden acceder a conocimiento que probablemente sería muy difícil de acceder si no tuviéramos este tipo de proyectos, pero en el futuro ojalá esto se vuelva algo completamente normal. En Chile también lo hacen. Todo esto requiere un diseño de piezas en donde la impresión 3D, que es parte de la cuarta revolución industrial, está apoyando muchísimo para crear piezas 3D que representen un radiotelescopio, pero también un pulsar o una explosión de supernova, etc. De hecho, en el curso que se hizo en la Nacional había personas, muy pocas, que sí tenían la visión normal. Y esto es la verdadera inclusión. Es decir, no estamos haciendo un curso solamente para este grupo de personas porque sería como aislarlas en una burbuja y ustedes tienen que estar allá y esto es lo que vamos a ver con ustedes. No, lo que queríamos es justamente hacer un curso que pudieran tomar cualquier estudiante y esa es la verdadera inclusión porque estamos todos en el mismo sitio, algo muy horizontal. Y bueno, aquí tenemos otra información de objetos creados en Estados Unidos. Ahí está la luna. De hecho, esto es fascinante también para personas pues con una capacidad normal de visión, porque cuando ustedes ven la luna en relieve, realmente es cuando empiezan a ver y bueno, a palpar las diferentes escalas de los cráteres, las montañas que hay en la luna, toda esa topografía lunar tan fascinante. Y ahí a la derecha tenemos una esfera celeste en alto relieve. Bueno, y ya para terminar, el cuarto punto es cómo hacer que la ciencia llegue a toda la comunidad y cómo utilizamos la astronomía para eso. Y en particular en comunidades vulnerables. Cuando me refiero a vulnerables, pues hay muchos tipos de vulnerabilidad. Una de ellas es no tener acceso al conocimiento. Eso es parte de una comunidad que es vulnerable porque el acceso al conocimiento es esencial para crear criterio en nuestra sociedad. Entonces, con una estrategia que se llama Universidad del Barrio, fuimos a diferentes localidades haciendo sesiones, pues que para ellos era la primera vez que se hacía algo así, un telescopio, un domo planetario portátil. Y claro, en Colombia tenemos muchísimas personas que no pueden acceder al planetario de Bogotá porque viven a 1 hora y media o 2 horas en bus. Y bueno, esto sería algo que podría acercarlos a infraestructura científica. Entonces estuvimos en 11 lugares, en varias localidades, miles de personas. Y fíjense ustedes que lo más bonito de estos proyectos es el seguimiento que uno puede hacer, ¿no? Tenemos conocimiento y estamos en contacto con niños que han recibido este conocimiento y están muy interesados en continuar por ahí, por esa área de la ciencia o por estudiar en una universidad, que es algo impensable para muchos de ellos. Esta es una de las que hicimos me parece que fue en Ciudad Bolívar. Y bueno, nos hemos ido a otros sitios en donde hay comunidades vulnerables, pero en otro aspecto, en este caso es Tumaco, una de las regiones más vulnerables de Colombia,
donde los niños están creciendo, algunos en un ambiente propicio para que se vayan en direcciones pues que no son las mejores, y allí pues infortunadamente el cielo es muy malo, tienen muchísimas nubes, y lo que decidimos fue hacer un planetario en la playa. Entonces cuando llegamos allí les dijimos, bueno, esta noche vamos a ver las estrellas. Y los niños nos decían, pero ¿cómo si aquí está nublado? Aquí no vemos las estrellas normalmente. Y yo les dije, tranquilos que vamos a tener un planetario, vamos a ver las constelaciones, vamos a ver dónde están, cómo se mueven, etcétera. Y lo hicimos en tamaño gigante, un planetario hecho con velas y bolsas de papel. Y dentro de las bolsitas de papel, dependiendo de si la estrella era poco brillante o muy brillante, poníamos una, dos o tres velitas. Y esto lo construyeron ellos mismos, y luego desde la altura, en esas graderías que ustedes vieron antes, sus familias estaban ahí contemplando ese planetario por primera vez, un planetario en la playa que yo tenga conocimiento en el mundo, ¿no? De hecho, esto lo presenté en un congreso en Japón, y la gente estaba maravillada con eso. Así que bueno, el mensaje es, tratemos de usar la ciencia y en particular la astronomía para llegar a esas comunidades vulnerables que tienen poco acceso al conocimiento, a la infraestructura científica, e incluso utilizar la astronomía a todo nivel. Esto fue el año pasado. Ustedes recordarán algunos que en abril del año pasado salió la fotografía de un agujero negro, la primera fotografía de un agujero negro en la historia de la humanidad. Y dijimos, bueno, aprovechemos eso para hacer una carrera en donde recorramos el agujero negro, y lo hicimos en la Universidad Nacional y se llamó Corre por la Ciencia. Esto está en inglés porque lo enviamos a todo el mundo, llegaron personas de otros países también. Y lo más bonito fue incluir a discapacitados visuales, cognitivos y físicos para que corrieran un agujero negro. ¿Y por qué corrimos un agujero negro? Porque un agujero negro tiene un radio de 4 kilómetros, si fuera nuestro Sol convertido en un agujero negro. Así que ahí tenemos algunas de las imágenes de esos grupos que participaron, y fue algo que tuvo también mucho impacto a nivel internacional porque era también la primera vez que se hacía algo así. Todo esto que les estoy contando es parte de lo que presenté en el primer simposio internacional en el mundo dedicado a este tema: astronomía para la igualdad, la diversidad y la inclusión. Y fíjense esa frase que está allá abajo. Eso es como una ruta, una guía de acciones en el marco del aniversario de la Unión Astronómica Internacional, pero yo creo que la relevancia que tiene esto es que los objetivos de desarrollo sostenible no van a lograrse si no tenemos en cuenta esto que parece insignificante, pero que es determinante: la igualdad, la diversidad y la inclusión. Ahí entonces estábamos con personas de 31 países, es decir, una verdadera inclusión. Obviamente muchos idiomas, muchas culturas ahí, y cada uno de ellos presentó proyectos que se están haciendo en sus comunidades para que sintamos que estamos articulados y que podamos ser una fuerza importante de acción para transformar nuestra sociedad. La frase final con la que los quiero dejar, de hecho son tres: recordar que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Y yo creo que lo más bonito es eso, ¿no? Cuando estamos en estos grupos o con estas personas, es hacerlos sentir de la mejor manera para que siempre nos recuerden y siempre recuerden que alguien estuvo ahí preocupándose por lo que sentían y por lo que vivían. Algunas referencias, y ya con eso, en estos minutitos finales, pues si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, pero bueno, espero que hayan disfrutado esta conversación, pero lo más interesante es poder haber sembrado una semillita o al menos una pregunta para que ustedes se hagan, y es: ¿estamos en nuestro día a día generando momentos o espacios para la inclusión, para la equidad, y estamos promoviendo una cultura de equidad en cualquier sitio en donde vamos? Muchísimas gracias por su atención. Bueno, aquí entonces me hacen una pregunta, Santiago: ¿cómo gestionar un taller para el municipio de Tauramena? Bueno, si quieren les voy a dejar mi contacto, me pueden escribir. Mi correo es
svargasd@unal.edu.co. O si quieren, también pueden contactar ahí por redes sociales. Yo dejé mi dirección de Twitter, @astrosvd, y por ahí con mucho gusto les puedo dar información para que ojalá mucha gente conozca esto. De todas maneras, les cuento que lo mejor que pueden hacer es buscar en Colombia proyectos relacionados con este tema y encontrarán que hay muchísimos en diferentes regiones. Entonces el consejo sería de pronto acercarse a la región o a la ciudad más cercana donde podrían tener alguna guía o algún apoyo en esta dirección. Bueno, entonces voy a dejar en la caja de comentarios tu arroba y lo vamos a copiar. Perfecto. También. Muchísimas gracias. Aquí está. Está en la caja de comentarios y lo van a ver en pantalla también en la parte inferior. Estupendo. Bueno, Santiago, muchísimas gracias pues por tu participación. De verdad agradecemos tu tiempo y es importante saber que, por ejemplo, en Colombia hay físicos, astrónomos y personas que están trabajando por la inclusión de las personas con diferentes tipos de discapacidad. No sé si tengamos otras. Bueno, tenemos varios saludos que te quieren compartir. Saludos desde el Parque Sanare. Somos un emprendimiento. Ok, Felipe Cediel Barragán. ¿Quién más nos ha? Venancio Junior estuvo muy activo en el chat. Tenemos a Marisela, tenemos a Iván Darío Camargo. Muchas gracias. A Javier Sánchez González, que estaba disfrutando de la actividad con sonido que estabas compartiendo. ¿A quién más tenemos? Tenemos a Estefanía Grant. Tenemos a ver, ¿quién más tenemos por aquí? Arriba. Y tenemos a Camilo Bayona. Muchísimas gracias a todos y recuerden compartir este enlace. Seguimos con las actividades del planetario. Santiago, ¿alguna recomendación, alguna invitación? Pues la invitación a que justamente en este Campus Party en general que estamos hablando de la cuarta revolución industrial, de las nuevas tecnologías, pensemos cómo utilizar esas nuevas tecnologías para hacer un mundo más incluyente, ¿no? Pensemos también que mucha gente no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a lo que nosotros en nuestra burbuja muchas veces tenemos, pero tenemos que pensar en ellos, ¿no? Esa sería la recomendación y la, digamos que semillita que me gustaría sembrar. Agradecerles nuevamente y bueno, espero que disfruten de todos estos contenidos del Campus Party 2020. Llegó una pregunta de último minuto, ¿podemos contestarla? Por supuesto, sí, pero clarísimo. Dice nada más y nada menos que Milo Buitrago Casas, ¿no? El caballero pregunta, ¿qué obstáculos ha encontrado en esta travesía por la inclusión? ¿Qué obstáculos? Pues muchos, yo creo que casi todo son obstáculos, porque como mencioné al comienzo, no estamos en una sociedad que piense en términos incluyentes por defecto. Y eso es porque muchas veces crecemos en entornos muy cerrados, muy alejados de una realidad muy diferente a la nuestra, sobre todo en Colombia. Entonces, si estamos en una gran ciudad, pues estamos en un entorno muy diferente a alguien que vive por allá a 8 kilómetros del pueblo más cercano. Y eso hace entonces que sea difícil que las personas en nuestro entorno de ciudad entiendan la pertinencia de hablar de estos temas. Y obviamente, si no tenemos ningún tipo de discapacidad, pues con mayor razón vamos a decir, bueno, pero será muy poca la gente que tiene esta discapacidad o ya mirarán ellos cómo sobreviven. Y no, yo creo que en una verdadera sociedad del conocimiento, ese conocimiento tenemos que utilizarlo de la mejor manera y una de esas maneras es haciendo una sociedad incluyente en donde todos tengamos las mismas posibilidades de acceder al conocimiento, las mismas oportunidades. Eso puede que suene como una utopía, pero si nos quedamos con esa frase de que eso es una utopía, pues siempre va a ser una utopía. Entonces tenemos que empezar a cambiar la mentalidad para que en algún momento no sea una utopía. Un saludo a Milo. Sí, un gran colaborador, ha sido una de las personas que sin él no hubiera podido ser posible esta transmisión, la verdad. Ay, estoy toda como, ya es el cansancio, la producción ha sido muy loca, la verdad, me disculpen un momento, por favor, ha sido complejo. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, de verdad, esperamos bueno, entonces. Pirangela, muchos éxitos y mucho ánimo para todo lo que sigue en Campus Party. Sí, aquí vamos, aquí vamos. Muy bien. Chao, bueno, chao, un saludo. Chao. Bueno, ahora damos la bienvenida a nuestro nuevo espacio que está a cargo del Planetario de Bogotá, nuestro gran aliado, nuestro gran amigo. Entonces,
Voy a dejarlos con un pequeño clipcito. Ah, ok, bueno, me están diciendo que hay un tema con el clip. Bueno, entonces, nuestra siguiente charla, voy a comentar, viene del planetario que habíamos hablado y se llama Hablemos sobre el universo. Hablemos del universo. Y vamos a tener varios modelos. Uh-huh. Y vamos a tener una pequeña cosita donde vamos a ver algunas cositas. Vamos a hablar sobre Hablemos del universo y cómo trabajar en la NASA, donde Miguel Balbuena, del planetario de Bogotá, nos presentará a Luz María Martínez, estudiante de doctorado de ingeniería nuclear de la Universidad de Texas, y Andrés Plazas, como investigador asociado de la Universidad de Princeton. Ellos nos van a hablar de cuál es su experiencia en la NASA, cómo es que ellos desarrollan su actividad y pues nos van a dar muchos más detalles. Entonces, los dejo en pantalla, vamos a cerrar el momento en pantalla para poder colocar los logos de nuestros patrocinadores y de nuestros